¿verdad? La sesión de hoy, que corresponde a costos, vamos a iniciar preguntándonos, ¿cuál es el papel primordial de la contabilidad? No sé, ¿cuál es el papel primordial de la contabilidad? Quizá, Lick, es llevar pues un control interno, digamos, para poder tomar buenas decisiones, para ver qué es lo que está bien y cambiar lo que está mal, cosas así. Exacto, así es, Melanie. ¿Qué más? Cristian. Lick, acabas de hablar, podría ser, como un pilar fundamental para la empresa para que pueda, ahora sí que pueda funcionar adecuadamente en sus costos, en sus ingresos, llevar, los gastos de una empresa. También. Karina. Buenas noches, Vic. Hola, Karina. Yo creo que el papel primordial dentro de la contabilidad de costo es tener la información exacta de lo interno y externo dentro de la empresa, ya que, ejemplo, un proveedor pide todo eso o otro usuario va a tener la factibilidad de saber qué es lo que va a llevar y qué no. Y sobre todo, tener una contabilidad limpia, porque si nosotros empezamos a meter errores a la contabilidad, obviamente la persona se va a dar cuenta a través del tiempo, a través de sus finanzas, a través de todas sus operaciones de entrada y salida. Así es, Karina, por supuesto. Sí, Jason, también tiene que ver esa parte. Es importante la parte de los estados financieros, indiscutiblemente, porque los estados financieros se convierten en la herramienta general para poder desarrollar esas situaciones de las finanzas, ¿verdad? Entonces, vamos a recordar algo más que nosotros ya sabemos sobre la conta. Ya vamos a ver esta parte. Los costos siempre van a estar determinados a la empresa, pero principalmente referente a la parte de la producción. Costos nosotros generamos en toda la empresa, porque costos estamos generando desde la parte operativa, que tiene que ver sueldos y salarios, mantenimiento y funcionamiento de edificios, la parte de inversión, que tiene que ver con la compra de activos, y la parte de financiamiento, la que tiene que ver con préstamos u obtención del capital, como su nombre lo dice, capital financiero, que nos sirve para poder abarcar la producción, ¿verdad? O sea, la parte operativa, ¿verdad? Y la parte de la inversión, la parte de comprar activos, maquinaria, mobiliario, equipo, ¿verdad? Todo eso. Entonces, recordemos que la empresa se convierte en uno de los factores importantes del desarrollo siempre y cuando no lo tomemos de la parte física, la tomamos de la parte del desarrollo integral, ¿verdad? De las actividades o acciones. Es aquí donde la contabilidad tiene el papel fundamental de poder regir todos los procedimientos de registro para que esa información que ingresa salga convertida, ¿verdad? Ya en información que a nosotros nos sirve para tomar esas decisiones económicas financieras. O sea, ya si necesitamos invertir, pues invirtamos, si necesitamos apalancar la producción, pues financiémosla, si no tenemos plata para poder salir del bache económico, pues veamos cómo podemos agenciarnos de plata, un apalancamiento financiero, pero veamos cuánto es lo que nos va a castigar los intereses, cómo nos vamos a recuperar con la producción, cuánta producción necesitamos determinar, ¿verdad? Y nuestras proyecciones de mercado para que esto en realidad suba y genere estas condiciones efectivas. Entonces, en esta parte de prestar bienes y servicios, de sacar productos al mercado, principalmente la parte de los costos, o sea, la inversión inicial para poder producir, será base fundamental en cada uno de esos puntos, en cada una de la cadena
que tenemos que ver desde la cadena de suministros, desde la compra, adquisición, ingreso, distribución de materias primas, transformación, que ya es la parte de producción, y distribución y comercialización, que es la parte de llevarlo a la puerta del consumidor. Todo esto tiene que ver con costos, con plata, con inversión, ¿verdad? Con la que nosotros empezamos a trabajar. Entonces, es por ello que es importante hablar un poquito de la empresa, es importante hablar de todos estos elementos fundamentales para poder entender el papel que tiene la parte de costeos dentro de la contabilidad, ¿verdad? Cada empresa, cada organización, cada entidad, como le querramos llamar, pues va a tener un sistema de costeos o un sistema contable. ¿Y en qué va a consistir esta parte? Va a consistir en que tienen un procedimiento para registrar sus operaciones, ¿verdad? Y entonces, si esto es en función del procedimiento para registrar operaciones y para determinar el volumen de la rentabilidad y cómo esta puede ser elástica en el mercado, o sea, jugar con ella para subirla y bajarla y poder competir con precios en el mercado, pues, lógicamente entonces estamos en ese camino correcto, en determinar los beneficios que tiene la contabilidad de costos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No hay? ¿O no se entiende nada? Bueno, vamos a continuar. La contabilidad de costos, su función, ¿verdad? Principalmente va sobre la curva de la producción o la función de la producción. Y recordemos que la función de la producción corresponde principalmente, ¿verdad?, a transformar materias primas en productos terminados. En la curva de aprendizaje va a establecerse principalmente el análisis de nuestras gráficas, de nuestras proyecciones, determinar hasta dónde está la frontera de la producción, ver la parte de elasticidades, determinar pues las promociones, o sea, nuestras caracterizaciones o proyecciones de lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar pues día a día a mejorar esa condición. La producción y rendimientos, pues oferta y demanda, o sea, cuánto hay que producir, pero cuánto hay que invertirle a esa producción. Y de lo que vamos a invertir, cuánto vamos a ganar, cuánto nos va a generar esa producción, ¿verdad? Entonces ya empezamos a determinar costos, ingresos, ganancias o utilidades o rentas, como nosotros le queramos llamar. ¿Por qué empezamos hablando de esto en la contabilidad de costos? Porque en la contabilidad de costos, para todos, pues será imprescindible conocer cómo funciona el sistema de costeo. No es simplemente decir, como en muchos de los casos ya sabemos, cuando decimos, contabilidad de costos, por supuesto, gastos directos, gastos indirectos, gastos administrativos, ¿verdad? Costo de producción más utilidad, porcentaje de utilidad igual a precio de venta. Lógicamente la estructura general, pero más allá de aprendernos esa estructura general, es entender cómo afecta o beneficia la subida o la bajada de 1 centavo a la producción, ¿verdad?, en la utilidad de la empresa en el mercado. ¿Ya? ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar. Perdón, Lick. Dígame, Melanie. En lo de las curvas de aprendizaje había dicho de proyecciones de lo que vamos a realizar. En la escuela de aprendizaje es donde vamos a ver, por ejemplo, en nuestra producción y nuestros costos, cómo está el comportamiento, ¿verdad? En qué momento se cruza el ingreso y el gasto y nos genera, digamos, un punto de equilibrio. En qué momento, pues, la rentabilidad se ve afectada positivamente hacia arriba del punto de equilibrio o se ve afectada negativamente hacia abajo del punto de equilibrio. ¿Qué tanto es lo que nosotros soportamos con nuestros costos de la producción hasta no haber pérdida?
y qué tanto la posibilidad de que haya pérdida en un sistema de producción, ¿verdad? Y con las condiciones generales del mercado. O sea, esas son curvas de aprendizaje, porque esas curvas nos van a ayudar en gráficas a conocer cómo está la empresa y cómo se comporta el mercado bajo el producto o servicio con el que estamos trabajando. Pero esto ya es como que ya sacado el producto, digamos, del mercado, no es antes en el proceso. Las dos formas. Una es ya cuando está el mercado y la otra, ¿verdad? Cuando nosotros Ah, analizamos nuestros costos en sus diferentes métodos dentro de la organización. mm, gracias. Vaya Melanie. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Con toda esta situación, ¿verdad? Esto nos lleva a que las actividades básicas de la producción son distribución, cambio y consumo. O sea, ¿para qué nosotros estamos produciendo? O sea, ¿por qué es que nosotros estamos produciendo? ¿Verdad? Y la respuesta es fácil, sencilla, simple. Producimos porque alguien necesita el producto, ¿verdad? Así como lo manejamos. Necesitar es, nosotros le vendemos a esa persona y nos tiene que pagar por él. Entonces, necesitamos distribuir nuestro producto. Y eso se llama canales de comercialización. O sea, necesitamos llegar a nuestro cliente. Por eso dice distribuir, llegar al cliente. Necesitamos intercambiarlo. Ya es la parte de mercado, ¿verdad? Ya es donde llegamos con el cliente, llegamos a un acuerdo y en ese acuerdo él dice, si yo le compro el producto y le pago lo que usted me dice. Entonces él nos compra el producto, yo le entrego el producto y él me entrega plata. ¿Ya? Y en la parte del consumo, ya es cuando el cliente ya tiene el producto, lo utiliza y entonces ya está consumiendo. Entonces, estos elementos son fundamentales. Porque las actividades básicas de la producción, o sea, ¿por qué producimos? Es para llevárselo al consumidor a sus manos, distribución. Para generar intercambio, el segundo que dice cambio, y para que al final él lo consuma y se sienta satisfecho y nos siga comprando más. ¿Verdad? Entonces, esa es una condición, ¿verdad? Con la cual estamos trabajando, ¿verdad? En la parte de la actividad básica de la producción. O sea, no producimos porque haya una necesidad latente, producimos porque sabemos que a través de la producción, llevarlo al mercado, intercambiarlo y que lo consuma, nosotros vamos a obtener plata y vamos a ganar por eso. Y entonces aquí se da algo que se llama el ganar-ganar, porque nosotros ganamos porque vendemos y obtenemos plata. Él gana porque adquiere el producto o servicio y viene a satisfacer la necesidad que él tiene. ¿Verdad? Entonces, es una correspondencia de doble vía. Gana el que vende y gana el que compra o adquiere el servicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, Y cuando hablamos de distribución, podemos ingresar las diferentes ramas de distribución como aéreas, terrestres y marítimas. la distribución generalmente es eso, o sea, lo que llamamos canales de comercialización. Y ya, aparte de determinar el canal, ya determinamos la vía de la distribución, ¿verdad? Y son los medios necesarios para el transporte, ¿verdad? Y en esa parte de distribución entra la parte de logística. La parte de logística es, pues, ver las rutas de trabajo para que éstas puedan trabajarse de una forma efectiva. La producción. Bueno, la producción inicia con identificar, pues lógicamente, la necesidad, ¿va? De ahí identificar las características que los clientes pues, nos están pidiendo. Cuando hablamos de identificar las características que los clientes nos piden es color, tamaño, sabor, aroma, textura, forma del objeto que ellos quieren que se les produzca, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de esta primera parte, la actividad inicial, conocer qué quiere nuestro cliente para poder diseñarlo y ponerlo, ¿verdad? Según él lo requiere. Segundo, la transformación, o sea, la parte de
la producción. O sea, ya ahora ya sabemos qué quiere, ahora transformamos la materia prima ya en ese producto terminado como él lo imagina, como él lo ve, como él lo quiere. En la parte de la naturaleza es acá donde nosotros ya ponemos en la parte de prueba, ¿verdad? Hacemos pruebas con prueba piloto con lo que tenemos y a ver qué le gusta, qué no le gusta y qué se podría cambiar antes de lanzar ese producto al mercado. Pero en todas estas acciones hay algo transversal, o sea, hay un elemento que une todos y se llama costo, plata, inversión, porque todo lleva plata, ¿verdad? Porque todo lo que está allí, pues lleva dinero, ¿verdad? Y que hay que recuperar. Entonces, posteriormente a eso viene la actividad humana. ¿Y qué es la actividad humana? Pues el intercambio, ¿verdad? La parte de mercado, oferta y demanda. Entonces, cuando nosotros vemos esos puntos, entendemos en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer cada individuo, cada persona? Y si eso lo entendemos, entonces comprendemos, ¿verdad? Que toda la parte de producción, o sea, de saber qué quiere el cliente, cómo lo quiere, transformarlo, sacarlo y dárselo, ¿verdad? Generará solamente una situación, lo último que tenemos acá, la satisfacción de su necesidad. ¿Por qué? Porque entonces a través del producto o servicio nosotros lo consumimos y eliminamos esa necesidad y entonces ya viene un grado de satisfacción, ya, me siento muy bien. Valió la pena invertir. O sea, la palabra clave aquí es invertir, no que digan, mire, valió la pena gastar, no, porque gasto es pérdida. Valió la pena invertir. Y es lo mismo que nosotros decimos como empresa, está valiendo la pena invertir. O sea, producir, porque a través de esa producción obtenemos ganancia. Y el cliente dice, valió la pena invertir para obtener el producto y satisfacer y sentirme muy bien. Ahora, entonces, si eso pasa, la función de la producción ya cumplió con su papel, ¿verdad? Sacar productos que puedan satisfacer necesidades. Preguntas. ¿No hay? Bueno, entonces continuamos. Aquí hay algo más, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar del sistema de costos, ¿verdad? O de la producción, indiscutiblemente tenemos que hablar primero de la empresa. ¿Sí? O sea, el órgano que hace posible que todo pues, pueda darse. ¿Verdad? Entonces, hablamos de la empresa y ya no de negocio, ¿verdad? Porque recordemos que hay una pequeña diferencia entre negocio y empresa, ¿verdad? El negocio, pues, es algo pequeño en las dos personas. La empresa ya un sistema orgánico establecido y pues, con un poquito más de inversión y de un sistema establecido para poder comercializar, producir, vender, trabajar, etc. Entonces, si hablamos de la empresa, estamos hablando de costos. ¿Cuánto estamos invirtiendo para crearla? Si hablamos de las ramas productivas, estamos hablando del tipo de producción que podríamos tener. O sea, una producción en escala, una producción en serie o en línea, una producción por unidades producidas, una producción por pedidos, una producción por proyectos, no sé. Eso estamos viendo. Y hablamos de sectores económicos. Y cuando hablamos de sectores económicos, estamos hablando de división, no de estratos sociales, sino estamos hablando de diferencias de rentas. Pero también estamos hablando del sector económico público, del privado, del nacional, del internacional. Y los insumos representan la materia prima o como nosotros los conocemos, bienes económicos de producción, materia prima, maquinaria,
capital financiero, recurso humano, ¿verdad? Que son los que hacen posible la transformación. ¿Ya? Entonces, todo esto pues, nos ayuda de alguna u otra manera a encaminarnos hacia adelante y poder nosotros pues, implementar un sistema que mida el gasto y costo desde acá para acá y que esto sea representado en el servicio o producto que nosotros estemos brindando al público. ¿Sí? Y todo eso es indispensable, por supuesto que es indispensable. Sin eso, naturalmente, no nace la empresa, no nace el proceso, no nace el producto, ¿verdad? Y si no hay empresa, si no hay materias primas, si no hay transformación, si no hay intercambio, pues no existen los costos, ¿verdad? No existen presupuestos. Entonces, pues sería algo muy lamentable, ¿va? Porque entonces ya no existe la parte económica. Y nosotros tampoco existiríamos, porque entonces no existiría el profesional que tendría que medir, registrar y operar todos estos elementos. ¿Preguntas? Lick, Dígame. y supóngase una empresa puede llevar como que varios tipos de contabilidad de costos, o por ejemplo, si se dirige al sector, digamos, privado, público, como usted decía, ¿ya serían dos tipos o sería un mismo tipo de contabilidad de costos, solo que dirigido a dos sectores? Los sectores. Bueno, la contabilidad de costos es una. El tipo de registro es el que va a cambiar. Porque si usted va a hacer un registro por unidades producidas, o va a hacer un cálculo y registro por proyectos, o lo va a hacer por pedidos, o lo va a hacer por costeos absorbentes, o lo va a hacer por costeos variables, o por costeos ABC, eso ya es el método de costos. Pero la contabilidad de costos es una, el procedimiento es una. El método es el que puede cambiar según el proceso, el producto, la industria, ¿verdad? Y las conveniencias financieras para la institución. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros producimos, qué sé yo, unos 500 a 600 chuchitos en el día. Bueno, ya todos estamos usando comida, ¿va? Pero producimos chuchitos, ¿va? No en el día, sino unas 3 horas. Y se venden muy bien. Pues usted está generando un proceso de costos tradicional, ¿va? Porque calculó solo los 500 y como los 500 se van, pues no importa, ¿va? Pero vamos a suponer que de los 500 usted solo logra vender, ¿verdad? 470 y le quedan 30. Entonces, si usted aplica el proceso tradicional, pues estaríamos cayendo en un error. Ahí tendríamos que ver si indiscutiblemente tendríamos que trabajar por costos variables, ¿va? Si lo hacemos por costos absorbentes, no, porque entonces el costo de los 30 chuchitos que nos quedaron se lo estamos cargando a los que ya se vendieron. Y entonces están saliendo más caros. Y ahora vendemos estos otros y le volvemos a estos 30 y le volvemos a cargar el costo. Entonces eso no puede ser. Por eso es que la contabilidad de costos, el proceso es una, pero el método para registrar el costeo va a depender del producto y del servicio. No siempre es el mismo. Gracias, Lick. No te da pena, Melanie. ¿Alguien más con preguntas? Bueno. Ahora, teoría de la producción. Dice que es el análisis de la combinación de recursos o insumos. También la determinación de la rentabilidad o ganancia, ¿verdad? Y el establecimiento de objetivos. Ahora, vamos a volver a retroceder un poquito esto. Cuando habla de la combinación de recursos, está hablando de la transformación de materias primas a productos terminados. Bueno, puede ser a productos en proceso y puede ser a productos terminados. De esto
Se tiene que establecer cuánto invierto, costos, pero también tiene que saber cuánto gana. Y para eso tiene que combinar dos cosas, el sistema de costeos interno y el precio de la competencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Pasa lo siguiente. Porque si nosotros queremos sacar chuchitos, ¿va? Y nos cuesta un quetzal producir un chuchito, y allá afuera lo venden a unos 50, ¿a qué precio lo deberíamos de dar nosotros allá afuera? ¿Lo podemos dar a unos 50, lo podemos dar a 2 o lo podemos dar a un quetzal? Sí nos está costando un quetzal producir un chuchito. Pues, buenas noches. Bueno, dígame. Yo pienso que como estamos hablando de un análisis, perdón, de la teoría de producción, si un quetzal nos va a costar, nosotros tenemos que ver cuánto hemos invertido, si es gas, es leña, todo lo que lleva un recado, la masa, o sea, molino, hacer todas nuestras cuentas y ya tener un costo. Yo siento que un quetzal y muchas personas viendo el tamaño, porque muchos miran el tamaño, entre más grande, más caro, pero sin saber el costo que ya obtuvo ese pequeño chuchito. Entonces yo siento que no puede valer unos 50, sino el costo más equilibrado, digamos, sería de 2 quetzales, porque si lo damos más caro, sabemos que es un chuchito accesible, ni tan grande ni tan pequeño, la persona lo va a comprar. Así es, Claro. Karina. Gracias. Es parte de lo que nosotros empezamos a ver, ¿verdad? Porque lo que usted dice es exactamente cómo funciona esta parte de costeos. Pero entonces ahí es donde nosotros ya empezamos a ver las características de nuestro producto. Si son mejores de la competencia, pues lógicamente va a ser un poquito más caro. Pero tenemos que ver hasta dónde lo puede aceptar el público, ¿verdad? Si son iguales, pues lógicamente lo podemos vender igual, ¿ya? Podemos comenzar vendiéndolo un poquito menos, ¿va? Si en el mercado, pues el chuchito se vende a 2 quetzales y nos cuesta un quetzal producirlo, pues nosotros lo tenemos que vender a 2. Pero si nosotros producimos más, puede ser que el costo de producción baje a 75 centavos por chuchito. Pues lo podemos ir vendiendo a 2 quetzales. Estamos ganando más que la competencia, ¿verdad? Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que analizar en la parte de costos, en la parte de mercado, porque la fijación del precio no se hace simplemente por costo, también se hace por comparación de lo del mercado. Exacto, Jason. Las características son importantes, pero hay algo que nosotros vamos a ver. Valor agregado. ¿Y qué es el valor agregado? El beneficio que nosotros vamos a llevarle, ¿verdad? Lo positivo, lo bueno, lo mejor, lo diferente. ¿Por qué pagaría la persona 2 quetzales? Ah, porque hablan del tamaño, sí, también. Pero si la calidad del producto es mayor y es mejor, lógicamente, pues va a recompensar, ¿verdad? El costo alto que tiene en el mercado. Entonces, todo eso es parte de la teoría de la producción, porque la producción empieza a ver todos esos puntos, todas esas situaciones, ¿verdad? Que se Sí, empiezan a traspapelar. Dígame, Melanie. pero mire, pues, o sea, si nosotros, supóngase que todo nos sale a un quetzal y nosotros para ganarle algo le vamos a unos 50, pero le ponemos ese valor agregado y supóngase que ya lo podemos dar a 2, pero la gente sigue comprando el de unos 50. ¿Qué podemos hacer ahí? Bajarlo a unos 50. No, entonces lo que tenemos que ver es nuevamente determinar el mercado, ver las características y las necesidades del mercado, ¿verdad? Y entonces poder reajustar nuestro sistema productivo, ¿sí? Porque si queremos bajarle, si la calidad es mayor y la queremos bajar, lógicamente eso no va a funcionar. O sea, tenemos que ver realmente, paulatinamente, cómo ir subiendo esa parte de costeo hasta que se quede aceptado en 2 quetzales. Lógicamente, las personas tendrán que comparar entre calidad. Y si la nuestra es mayor, más rico, más sabroso, no hace daño, es muy bueno, etcétera, pues la gente pagará. Paulatinamente se puede subir y llegar a los 2 quetzales. Puede ser un precio de Preferir. introducción, puede ser un precio de introducción igual, pero puede ser que paulatinamente vaya mejorando y subiendo, ¿verdad? Por la calidad del servicio o del producto.
Sí, Melanie. Sí, Lick, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Lick, una pregunta. Dígame. Digamos, así pongamos ahorita ejemplos, sube la canasta básica, todos los insumos que necesitamos y nosotros queremos invertir para ejemplo los 500 chichitos, ¿qué vamos a realizar? O sea, ¿cuál sería el proceso? Si digamos, demanda y oferta va a variar demasiado porque las mismas personas, ejemplo, hicieron, ¿cómo se dice? Tuvieron una parte que tenían una parte de hace tiempo que tenían ahí guardado, que es producto que no se descompone. Obviamente a ellos les va a salir al precio normal, pero nosotros que estamos comprando producto al precio tope, ¿qué haríamos? Entonces lo que hay que reajustar es el stock de producción. O sea, cuando estamos hablando de reajustar el stock de producción, estamos hablando de volver a verificar nuestra cantidad de demanda. Porque no podemos producir más de lo que el mercado puede también captar, comprar. Y también tenemos que determinar y poner un punto de equilibrio para que nosotros no salgamos perdiendo en esa parte de la producción. Entonces tenemos que ver todos esos puntos, ¿va? Tenemos que analizar nuevamente el mercado, determinar la oferta, determinar la demanda, ver la competencia y sobre eso entonces empezar a reajustar nuestro stock de producción, o sea, nuestro volumen de producción para no perder. No sé si me comprendieron. Entonces, todo esto es importante ver. Aquí ya vemos un poquito de numeritos. Cuando nosotros estamos hablando, como les comentaba anteriormente, sobre producción, sobre costos, pues no necesariamente es todo sobre materias primas, también tiene que ver por salarios, por unidades producidas, materias primas consumidas, materias primas que se compran y que se quedaron en bodega, existencias, todo eso es importante. Pero también podemos medir desde lo interno la parte de la calidad del producto, el volumen de unidades producidas, el volumen de unidades invertidas, materias primas que se consumieron y materias primas que quedaron en existencia, todo eso lo podemos medir, porque todo eso lo va a hacer la contabilidad de costos. Pero había algo que nosotros habíamos dicho que era acerca de una parte de proyecciones. Y la parte de proyecciones tiene que ver con eso, analizar realmente cómo estamos nosotros trabajando en el mercado y cómo esto, ¿verdad?, nos va a ayudar a crecer, a mejorar toda nuestra producción. Entonces, estos datos que están acá, estos datos no son al azar, esos datos son datos de los que hemos estado trabajando en la empresa, ¿verdad? Y datos con los que hemos estado midiendo, proyectando nuestras unidades para poder determinar cómo es el comportamiento de nuestra producción en el mercado, valga la redundancia. Para esto nos vamos a auxiliar de esto, ¿verdad? Porque aquí entonces lo que Sí, estamos midiendo. Sí, Karina. disculpe, ¿puede regresar a la otra? Solo lo termino de copiar. Está bien. Solo voy a poner el cargador de mi computadora para que no se me vaya. Bueno, en lo que copian. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues relacionar, ¿verdad? Nuestros costos, nuestra producción, nuestros gastos, todos esos elementos, pues los empezamos a relacionar. ¿Y cuál es la mejor forma de entender cómo funciona la empresa, el mercado, los costos? Pues es a través de una gráfica, indiscutiblemente, ¿verdad? Porque ahí determinaremos en realidad cuántas personas necesitamos
y cuántas personas ya no son necesarias para nosotros en la empresa. Por ejemplo, si vemos esta relación, dice que una persona, ¿verdad?, está generando 60 unidades de producción. 2 personas están generando 130. 3 personas están generando 200. 4 personas, 265. 5 personas están generando 325. 6 personas están generando 360. 7 personas me generan 380 unidades producidas, pero ya 8 baja a 360. ¿Qué decisión debo tomar ahí? ¿Debo seguir contratando más personas o debo eliminar personas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué decisión debo tomar ahí? Hasta acá va hacia arriba, pero acá ya comienza a descender. ¿Qué está pasando? ¿Está produciendo menos? Sí. Pero yo en lugar de pagarle a 7 personas, que es lo máximo que pueden producir, le estoy pagando a 8 y ahora están produciendo menos. ¿Qué representa este 8 para la empresa? Un alza de costos, ¿verdad? Un alza de costos. ¿Qué está representando? Una baja en la producción. Mientras más gente haya y menos producción haya, lógicamente estamos perdiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar decisiones. ¿Lo seguimos contratando o vamos a tener que castigar y prescindir de sus servicios? Sí, Cristian, dígame, usted iba a hablar. Pues, digámoslo así, yo me quedaría con los 7 trabajadores, porque entre más producen, más vamos a tener ingresos. Pero a la misma vez deberíamos de ver con los 8 trabajadores si en algún mes hubo ahora sí que en la producción hubo alguna máquina que se haya dañado, por eso hubo menos producción. O, por ejemplo, menos ventas. Entre más ventas, más producimos, menos ventas, menos producimos, aunque tengamos los mismos trabajadores. Exacto. Pero indispensablemente o indiscutiblemente, perdón, de la maquinaria, cuando nosotros vemos que colocamos trabajadores y mientras más trabajadores coloquemos, vemos que la producción empieza a bajar, no necesariamente es por la maquinaria, sino porque es que ahora cada persona está haciendo menos. Y entonces, Pero una maquinaria podría llegar a fallar. claro, una Ajá, maquinaria puede llegar a fallar, pero cuando nosotros ya tenemos una proyección siempre constante, aunque falle o no la maquinaria, y le seguimos agregando más personas, cada vez se reduce el espacio. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a suponer que usted está cosechando hortalizas y tiene su parcelita de, qué sé yo, 4 cuerdas, 22 por 22 cada cuerda, ¿verdad? Y están trabajando 4 personas. Cada persona tiene una cuerda, digamos. Y digamos que usted está sacando, qué sé yo, eh, 8 bultos unos 12 bultos, ¿verdad? Digamos unos 20 bultos de producto, ¿va? Por las 4 cuerdas. Digamos que está sacando 5 bultos de producto por cada cuerda. Quiere decir que cada trabajador a usted le está reportando 5 bultos de producto. Eso es lo que está cosechando, digamos, a la semana. Digámoslo así. Pero ¿qué pasa? Si yo agrego otro trabajador para que trabaje ahí con ustedes y el terreno lo máximo que va a dar son 20 bultos, solo 4 por persona. ¿qué está haciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo la producción? Yendo. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo agregué solo una persona más, pero la producción disminuye, ¿aumenta mi costo o baja mi costo? Baja. No, aumenta, Cristian. Porque ahora usted en lugar de pagarle a 4 personas, le tiene que pagar a 5. Si Ahora, cuatro si queremos... personas, Ajá. solo termino y ahorita. Si 4 personas le cobraban a usted cada persona, digamos 200, por 4 personas, ¿usted cuánto tendría que pagar? 800.
Pero ahora si coloca un quinto, ¿cuánto tendría que pagar? ¿Sigue pagando los 800 o aumenta el salario? Aumenta. Aumenta. Entonces, aumentó el gasto, pero disminuyó el nivel de producción de cada uno. Eso es lo que tenemos que evitar. Dígame, Cristian. Ahora, en el caso del ejemplo que tiene acá, y por ejemplo, tenemos 8 trabajadores, Exacto. y esos 8 trabajadores los dividimos en 2 grupos, o sea, salas de producción, podamos decirlo, Ujú, y cuando tenemos 4 trabajadores, tenemos 265 de producto. ujú. Y colocamos en otra sala de producción a otras 4 personas y nos producen lo más, nos está generando casi 500 de producto. No sé si... Exacto. Usted lo está sectorizando, por supuesto, y es válido. Pero mientras usted más personas agregue a una parte fija, menos área de producción va a tener cada persona. Lo explico de esta manera. Usted compra un pastel y son 5 personas. ¿Cuántos pedazos le va a tocar a cada persona? Pues un pedazo, pero grande. Pero usted compra el mismo pastel y ahora ya son 7 personas. ¿Será que el pedazo que le va a tocar va a ser más grande o va a ser más pequeño? disminuye, más pequeño. Exacto, es igual a producción. Mientras usted meta más gente a trabajar en un espacio pequeño, fijo, pues menos productos va a sacar cada individuo. Y lo que estamos castigando es el costo. Estamos pagando más salarios, pero cada persona está produciendo menos. ¿Ya? Lo que tenemos que Entonces, buscar nosotros con es que los 7 cada persona trabajadores. produzca más, no que produzca menos. Ya. Ahora sí ya le capté. Gracias, Alex. ¿Ya? Va. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Va. Veamos la gráfica. Hasta acá la gráfica está bien. Pero si ya tenemos 8 trabajadores, en lugar de que suba la producción de cada quien, como iba aquí, ahora empezó a irse hacia abajo, disminuyó. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el máximo? Aquí. Entonces quiere decir que el número máximo de personas a contratar es de 7. No más. Porque si aumentamos otra persona pensando que va a aumentar y a mejorar la producción, va a ser un error. Porque en lugar de aumentar, de irse hacia arriba la curva, empezó a irse hacia abajo. O sea que cada persona está produciendo menos. ¿Ya? Entonces, por eso es que estamos tomando eso. Ahora, ¿qué repercusión tiene en el costo? Un salario más y menos producción. Entonces, es doble repercusión, más gastos. La producción puede medirse por diferentes elementos. Puede medirse por una producción total, puede medirse por una producción media, o sea, lo que hace cada quien, y puede medirse por una producción marginal, las unidades extras que cada persona está aportando. Y si podemos observar, si yo tengo una persona acá, me produce 60. 2, cada persona me está produciendo 65. Si tengo 3 y producen 200, cada persona está produciendo 66.6. Aquí ya cada persona produce 66.2. Acá subió a 65. Acá a 60. Acá a 54. Pero acá disminuyó a 45. Ya es menos. Pero ahora aquí dice 60, pues será igual. Pero ya aquí la producción marginal llega a 70, pero aquí llega a negativo. Entonces quiere decir que en lugar de aportar, ahora nos hace falta producción. Entonces, esta persona que está de más, ¿verdad? Es la que está llegando a esta situación de que estamos produciendo menos y al producir menos no cubrimos el mercado. ¿Ya? Entonces, es por eso que analizar la parte de costeos no solamente es, mire cuánto cuesta y todo eso, no, también es el poder nosotros, pues, empezar
a analizar mucho más de lo que vemos, ¿verdad? Porque al final, entonces ya la gráfica la vemos así. Esto disminuyó, esto viene por acá. Tenemos que analizar cuál es ese comportamiento, por qué está así, qué significa cada punto de lo que estamos ahí, ¿verdad? ¿Ya? Porque entonces, en lugar de aportar, estamos retrocediendo, ¿verdad? Y entonces, cuando una empresa empieza a retroceder en su producción, pero se está elevando sus costos, lógicamente ya no puede ser rentable, ya no puede competir en el mercado. Hay que reajustar esos procesos, hay que ver en dónde los costos se están inflando para volver a disminuirlos y que no nos afecte tanto. ¿Ya? No sé si se entienda. ¿Alguna duda o pregunta que tengamos hasta el momento? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? ¿O cómo está la situación? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿No? Bueno, entonces, ¿a qué hora termina el periodo? Perdonen.